bienvenidas y bienvenidos a Presencia Cultural. Hoy tenemos un programa muy especial con la talentosa Danitze, cantante, compositora que ha encontrado su esencia en el charango. Pero no solo lo usa para crear música, sino también lo estudia profundamente. Danitze se graduó en Historia en la Universidad Católica con una investigación muy interesante sobre el charango en el imaginario urbano. Hoy vamos a disfrutar de su talento, su carisma. No se la pierdan. También vamos a visitar el vagón turístico cultural de Pueblo Libre. Este antiguo vagón, que formaba parte del tranvía de la zona, ha sido restaurado por la municipalidad y convertido en un espacio cultural y ambiental. Vamos a conocer de cerca este rincón tan especial y su historia en pleno siglo XXI. Nos dimos una vuelta por el taller de Ana Sofía Casaverde, más conocida como Galletita de Jengibre. Esta increíble artista trabaja con papel y crea miniaturas de todo tipo. Es fascinante ver cómo explota su creatividad desde lo más pequeño hasta grandes obras explorando el arte del origami. Además, su trabajo lo podemos encontrar en Instagram y ha sido parte de varias exposiciones nacionales e internacionales. Y no se olviden, en El Placer de los Ojos, Raúl nos trae todas las novedades del mundo del streaming, documentales, musicales y, por supuesto, un repaso por los clásicos de la literatura latinoamericana que han llegado a la pantalla, como la esperada adaptación de 100 años de soledad. Así que no se vayan, aquí empieza Presencia Cultural. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro programa, Danitze, una talentosa cantautora que fusiona sus dos grandes pasiones. Ella es egresada de Historia de la Universidad Católica y bueno, Danitze nos cuenta cómo su interés por este campo la ayuda de alguna manera a reflexionar sobre las grandes preguntas de la humanidad, mientras que la música le permite expresar sus inquietudes más personales. Uno de sus proyectos más fascinantes gira en torno al charango, un instrumento que ella considera un símbolo poderoso de historias no contadas, especialmente de las culturas indígenas y campesinas. Gracias al charango, Danitze ha logrado conectar de manera intuitiva con su ancestralidad y explorar aspectos de la historia que muchas veces quedan en las sombras. Su álbum más reciente, que se llama Augurio, aborda varias temáticas, desde cuestiones coloniales hasta algunas reflexiones sobre la naturaleza, el cuerpo y también lo espiritual. Actualmente Danitze está en Barcelona, está en España, haciendo una gira, porque ella ganó los estímulos económicos del Ministerio de Cultura en la categoría de Circulación Internacional para las Artes, pero está llevando una propuesta muy linda, construyendo puentes para futuros intercambios y ofreciendo una serie de conciertos. Así que no esperemos más, vamos a disfrutar de esta interesante conversación con Danitze. No tengo fortuna más grande que mi voz. Lo que siento, pienso y reclamo. Bajo la armadura, escondido el valor. No quiero que juzguen mi llanto. Me encierro en mundos imaginarios para no ver lo que se perdió. Sobre los restos de lo pasado, algo reconstruiremos tú y yo, si nos conocemos. Para empezar de nuevo, hacia el final te espero. La verdad, verla tal como es, para recomenzar algo acaba primero. Otra oportunidad, que todo vuelva a nacer, para recomenzar algo acaba primero. Algo que me llama la atención de tu trabajo
profesional y artístico es este vínculo que tienes entre tu interés por la historia, tu interés por la música, y hay eso está muy presente en cómo compones, en cómo escribes. Pienso que no están tan separados, porque creo que lo primero que uno piensa es cómo haces que conversen estas dos partes, ¿no? de mis intereses. Porque historia es una carrera humana, al final busca responder preguntas humanas como colectivo, ¿no? Ese interés profundo de saber qué pasó antes, de saber por qué estamos aquí, que son preguntas existenciales que creo nos abordan a todos, ¿no? Creo que aprendí a canalizar como esa inquietud también con la música, ¿no? Para responder a preguntas de mi vida personal, de por qué siento lo que siento, por qué me pasa lo que me pasa, qué sé yo. Ahí se encuentran, ¿no? Como que en esta pregunta única que es ¿qué pasó? Claro. A través de la historia del charango puedo empezar a entender aspectos más amplios de nuestra historia como sociedad, ¿no? Claro. Ahora, has hecho una investigación que todavía lo sigues haciendo, porque creo que es parte de tu trabajo de licenciatura. Por un lado están los estudios universitarios, la investigación del charango y obviamente el empleo del charango para la composición. Ha sido un proceso orgánico. También intento que mi proceso creativo, ya a estas alturas, ya ha hecho un poco las paces con que el proceso de creación tiene su propia agenda, que a veces uno mismo, cuando quiero imponérsela, no siempre funciona. Claro. Entonces, ese proceso ha sido orgánico y se ha ido revelando en el camino. Estoy convencida de que las carreras humanas se nutren del tiempo también y de nuestro tiempo como ser humano aquí en este espacio, porque en historia, por ejemplo, ya no es, lo que se busca ya no es como determinar la verdad, ¿no? Ese era como un paradigma del siglo XIX, ¿no? Que a veces uno cree todavía que el oficio del historiador es contar lo que pasó, y esta es la historia oficial, ¿no? En la medida en la que uno madura y está en el mundo, también creo que puede aportar algo un poco más valioso, más reflexionado, ¿no? Todo este proceso, cuando estuve terminando la carrera, yo ya había hecho una carrera musical, ¿no? Cuando estaba ya terminando de estudiar historia, entonces no podía verme estudiando un tema histórico que fuera ajeno a la música, que también es algo que me define, ¿no? Claro. Entonces encontré que el charango era un símbolo muy potente de una historia que no necesariamente le hemos dado un lugar. Entonces, para mí el charango representa esta parte de la historia a la que no necesariamente le dimos o se le da tanto lugar y tanta voz. Pues uno siempre escucha como las historias del antepasado hispano, europeo, ¿no? Pero me pregunto, necesariamente tiene que haber una historia también indígena, también campesina, pero ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no la recordamos? ¿Por qué no la contamos? Entonces, una manera de hacer las paces con esa historia silenciada que sé que vive en mí, que sé que está no en un relato, no en una narrativa, sino que está en una sensación, está en una intuición, está en una sensibilidad que la descubrí cuando escuché el charango, porque escuché ese instrumento y dije, hay algo ahí mágico, hay algo ahí que no sé cómo explicar, a lo que yo me acerco de manera intuitiva y voy a estudiarlo, y va a ser la forma en la que yo voy a entrar a esa historia, aunque no sepa cuál es la persona, cuál es el personaje que voy a descubrir, crear también, imaginar una narrativa y una manera de tranquilizar a esa parte de mí que estaba pidiendo espacio y voz. Defiendo mi vida como un animal. Este lugar no está listo para mi libertad. Me convencí de que no dolía, que solo nos quedamos mirando. Nadie iba a salvarme en la vida. Yo salté por mi
Si hay distancia, valentía para conquistar el mar. Y ante la melancolía, enciende el fuego, aprende a cantar. Porque yo soy lo que eres tú. Porque yo soy lo que eres tú. El año pasado publicaste el disco Augurio, que tiene como múltiples temas y emociones. Siento que aborda un poco de todo. O sea, claramente hay un interés justamente en esos temas postcoloniales que mencionas, pero también hay cosas más vinculadas a emociones, hay un interés del cuidado de la naturaleza, hay magia, hay un poco de todo. Siento que eso se fue revelando en el tiempo y después ya encontré el significado más amplio. Partió de ese interés que te comentaba de querer reconectar con una parte ancestral. Tiene que ver con esa ancestralidad, no solamente personal, histórica, sino como humana, en el sentido de que recordar la conexión con la naturaleza, que somos naturaleza. Reparar también en el vínculo con el cuerpo, ¿no? Que también es un lugar ancestral. Quizás hay un símil entre la forma en la que tratamos a la tierra, que es femenina, y la forma en la que tratamos al cuerpo femenino, ¿no? ¿Por qué explotamos la tierra y por qué la mujer también es vista de cierta manera como un ente al que explotar, ¿no? Qué bonito. Mira lo que hicieron de ti, otro siervo más del redil. Mira lo que hiciste de mí, ¿o es que no te das cuenta? No te das cuenta, solo repites que hoy que amenaza la realidad, al otro extremo de tu alegría, ya no es momento para intentar que el sueño dure toda la vida. Eres una artista que ha buscado, como muchos me imagino, algunos estímulos, los concursos que ofrece el Ministerio de Cultura que te han permitido desarrollar varios proyectos, ¿no? Uno fue el de producción musical, que el resultado fue el disco de Augurio, y luego también un concurso que te está permitiendo viajar a España para presentar tu música. Sí, es cierto, ha sido súper importante porque, bueno, los artistas que queremos ser independientes nos vemos en esa encrucijada, ¿no? Y a veces por querer tener más ingresos caemos en tendencias y no necesariamente hacemos lo que queremos profundamente. Entonces estos dos estímulos lo que hicieron fue permitirme poder realizar el proyecto, el disco, Augurio, como lo quería, como lo pensaba, lo soñaba. Y me permitió también armar mi propio estudio en casa durante pandemia para poder producir ahí el disco. O sea, autoproducir. Ese es otro tema que me parece bien bonito, porque tú has autoproducido todo, ¿no? Sí, y me lancé un poco sin saber lo que es mi proceso de aprendizaje, tirarme a la piscina y aprender ahí mientras me ahogo. y fue eso, porque el proyecto que propuse al concurso fue: voy a hacer un disco en mi casa y el premio va a costear comprarme la computadora, los micros, la interfase y eso. Claro. Sucedió así, dije, bueno, ahora tengo que aprender a producir. También un proceso tortuoso, medio frustrante, pero gratificante porque aprendí. Otro concurso que has ganado, que es del Ministerio de Cultura, es el que te está permitiendo llevar este proyecto a España. Siempre soñaba con ir a girar a España. Presenté el proyecto para justamente girar con estas canciones de este disco y me otorgaron el estímulo para ir a diferentes ciudades. Qué lindo. Son como 7 ciudades y vamos a estar haciendo en formato de charango y una huancara, que es un tambor gigante. De todos los instrumentos, ¿qué tiene de particular el charango para ti? ¿Qué es lo que lo hace especial? Yo creo que es algo mágico, va a sonar así medio chamánico. Si bien es un instrumento de cuerda, entonces es de origen hispano, europeo.
es una adaptación a las necesidades del mundo campesino. Se hizo chiquito para poderse esconder, se hizo agudísimo. Los sonidos agudos son parte de la estética andina, ¿no? El canto muy agudo, el sonido es agudito. Se hizo con caparazón de Quirquincho. Su sonido tan agudo a mí me suena hipnótico. Y es algo muy interesante porque, por ejemplo, en Canas, en un pueblo de Cusco, el charango no es un instrumento para especialistas, o sea, no es un instrumento para músicos como la guitarra, ¿no? Es un instrumento para los jóvenes que están cortejando a su pareja. O sea, entonces los adolescentes, jóvenes que quieren buscar pareja, entran a este ritual en el que ellos sirenan al charango. El sirenaje es dejar el charango cerca de una fuente de agua. Y lo que ellos dicen es que durante la noche las sirenas son atrapadas por el charango. Y ya luego, al día siguiente, cuando recoges el charango tiene el encanto de las sirenas en sí. Entonces, cuando tú tocas el charango, encantas a la otra persona y le enamoras. Qué bonito. Y cuando ya consigues la pareja, el charango se deja. Es más, entonces, si sigues tocando el charango, después de tu juventud te ven como bohemio, el hippie. Entonces, es un instrumento que está asociado a la magia y al amor. Es bien encantador. Yo no conozco una persona que escuche el charango y diga, ay, qué mal suena. Y me parece que va muy bien con tu voz, que también es bastante dulce, ¿no? O sea, tu voz tienes como registros varios, pero la esencia de tu voz me parece que tiene mucha dulzura y siento que es una observación personal. Siento que encaja muy bien con esa, no sé, coloratura que tiene el charango. Este charango en particular justamente es una variación para poder acompañar a la voz femenina. Para empezar de nuevo, hacia el final te espero, mirando al mismo cielo. Es dura la verdad, verla tal como es, para recomenzar algo acaba primero. Otra oportunidad, que todo vuelva a nacer, para recomenzar algo acaba primero. Siempre me ha llamado la atención de los compositores de canciones, cómo es que colocan todo este universo de lo emocional o espiritual en sus procesos. Porque claro, hay mucho trabajo técnico, de instrumento, de armonía, de melodía, de ritmo, de autoproducción, grabación y demás. ¿Y cómo encajas tú todo este lado más bien vinculado a lo emocional y espiritual? Es un trabajo, como dices. Pero creo que en la medida en la que uno entiende como artista que es una herramienta y que con el tiempo creo que me ha ido quedando más claro que la música que hago no la hago ya solo para mí, ¿no? Que siento que en los procesos, cuando voy creando, busco que se me revele ese objetivo más grande que el hecho de quiero hacer una canción y que suene bonito. Y voy entendiendo también que yo soy solo una herramienta a través de la cual pasa mi arte y yo le doy cierta forma, pero el trabajo está en ser receptivo a ese llamado y ese canal, porque ya lo somos, ¿no? Simplemente que es como que hay que limpiar la antena todo el tiempo y hay que darle mantenimiento a esa antena espiritual, si quieres. Entonces, cuando uno hace ese trabajo, todas estas cosas técnicas, más ejecutivas, se facilitan porque están al servicio de este bien más grande. Sabía que había algo más grande que me apasionaba y me llamaba, porque sentía la música que era muy fuerte. Entonces, algo ahí me hacía saber que era lo que tenía que hacer. Encuentro el lugar en el que digo, bueno, ya sé por qué hago música. ¿Por qué? Suena como... Siempre me ha dado miedo decir estas palabras como misión, ¿no? La misión. Si es por cuestiones de encontrar paz, creo que es lo que he venido a hacer. Y eso no descarta que haga otras cosas. Pero creo que lo que puedo entregar y que pueda hacer algo bueno en este mundo, de alguna forma, es hacer música, hacer canciones que hablen no solo de mí, sino que sé que hablan más
le hablan a otras personas. Yo tenía fe, no tenía nada, solo el viento y mis alas. Yo tenía fe, no tenía nada, solo el viento y mi vuelo. Yo tenía fe, no tenía nada, solo el viento y mis alas. Yo tenía fe, no tenía nada, solo el viento y mi vuelo. Quienes han leído 100 años de soledad, les hago la pregunta, ¿qué imaginaron cuando leyeron esta novela? ¿Cómo se imaginaron Macondo? Bueno, en unos días van a poder poner a prueba su imaginación con la llegada de este clásico latinoamericano de lo real maravilloso al streaming en formato de serie limitada. Pero no es la única obra de estirpe latinoamericana que va a tener su propia serie. Hoy, El placer de los ojos nos va a poner al día con las adaptaciones latinoamericanas que van a llegar al streaming los próximos días y a la vez repasa las que anteriormente saltaron a la pantalla. Vamos con eso. El destino ha querido que en los próximos días y en las próximas semanas coincidan en el streaming tres clásicos absolutos de la literatura latinoamericana del siglo XX, tres clásicos del llamado realismo mágico o de la tendencia conocida como lo real maravilloso. La primera que llegará es una serie que ha sido anunciada por la plataforma Max, que adapta la novela de la mexicana Laura Esquivel Como agua para chocolate. Y sí, habrá boda. Pero como les expliqué a ellos, hace tiempo que decidí que Tita se va a quedar a cuidarme en esta casa hasta que me muera. ¿Qué está diciendo, mami? Que Pedro Musqui se va a casar con Rosaura. Que, como recordaremos, ya tuvo en el pasado, en la década del 90, una adaptación a la pantalla grande dirigida por Alfonso Arau y protagonizada por Lumi Cavazos, que en su momento obtuvo muchos reconocimientos, una nominación al Globo de Oro y arrasó con los premios Ariel, el equivalente mexicano del Oscar, digamos. La serie, como les dije, llegará a la plataforma Max el 3 de noviembre. Mucho más interesante quizás sea la adaptación al cine de Pedro Páramo, la novela icónica de Juan Rulfo. Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para terminar pronto. Pero que Dios te perdone. Que ya estuvo una primera presentación con comentarios bastante halagadores en el Festival de Toronto y que ahora llegará a Netflix el 7 de noviembre. La película es dirigida por Rodrigo Prieto, de hecho será su ópera prima, su debut como realizador. Él tiene una larguísima y exitosísima trayectoria como director de fotografía, de hecho ha sido nominado hasta en 4 oportunidades al premio de la Academia. Es responsable, por ejemplo, de Los Asesinos de la Luna o en El Irlandés, y antes hizo lo propio en la recordadísima Brokeback Mountain de Ang Lee. Esta película, Pedro Páramo, será protagonizada, entre otros, por Tenoch Huerta, que es uno de los actores mexicanos más populares y más reconocidos internacionalmente del momento. Vamos a tener que esperar un poco más para el siguiente estreno del realismo mágico. Sin embargo, es quizás la producción que más expectativas viene despertando. Se trata de la adaptación en formato de serie de 100 años de soledad. Nada menos, la novela más importante, no solo en la obra del colombiano Gabriel García Márquez, sino también probablemente de todo el boom latinoamericano de la década del 60 y el 70 de la literatura de esta parte del mundo, que tendrá en su reparto a un peruano, a Salvador del Solar, no sabemos todavía en qué papel, y que ha sido producido por la misma empresa que estuvo detrás, por ejemplo, de Narcos, una de las producciones más exitosas de la plataforma Netflix también, y será dirigida por Laura Mora y por Alex García López. Hay expectativas enormes para poder ver cómo queda 100 años de soledad en la pantalla. Lo cierto es que las adaptaciones de las novelas de García Márquez han tenido más bien una trayectoria irregular en las pantallas. Algunas han sido muy buenas, otras han sido bastante malas. Por ejemplo, entre las primeras podría mencionar la adaptación de El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, que se estrenó en la década del 90 y que en su momento también obtuvo múltiples reconocimientos. Actuó una jovencísima Salma Hayek. Y del otro lado de las adaptaciones
actores más bien que no cumplieron, no estuvieron a la altura de la fuente que la motivó. Podría mencionarse El amor en los tiempos del cólera, la muy ambiciosa adaptación del británico Mike Newell, que armó un reparto internacional con figuras como Javier Bardem, como la italiana Giovanna Mezzogiorno, como Liv Shaver, como Benjamin Bratt, e incluso nuestra muy conocida y querida Angie Cepeda, pero que realmente fracasó estrepitosamente a nivel de taquilla y sobre todo a nivel de crítica, pues fue en su momento vapuleada por la prensa especializada. Otra adaptación que creo que rompe un poco el molde con las que hemos mencionado anteriormente es la de Noticia de un secuestro. Diana Turbay lleva 3 meses secuestrada y no ha podido hacer absolutamente nada el presidente Gaviria. Yo voy a ir personalmente a declararle la guerra a Escobar. Que se encuentra disponible en Prime. Es una serie que es dirigida por el chileno Andrés Wood. Para los amantes de la literatura, para los aficionados al boom, para los seguidores de García Márquez, Juan Rulfo y de Laura Esquivel, creo que tienen un excelente pretexto para volver a sus libros favoritos. Muy pronto estarán disponibles en Netflix y en Max. From day one, I realized that if I could pull off this part, it would change my life. John Houseman said, Mr. Reeve, it is very important you become a serious classical actor. Unless, of course, they offer you a load of money to do something else. Christopher Reeve es uno de los actores más queridos, más recordados por toda una generación de aficionados y amantes al cine, sobre todo por su actuación en las 4 películas en las que interpretó al Hombre de Acero, a Superman. Como se recordará, el actor estadounidense sufrió en el año 97 un espantoso accidente de equitación que lo dejó parapléjico y paralizado, pero eso no impidió no solo que continuara con su carrera. De hecho, apenas 2 años después de aquel accidente terrible, Christopher Reeve dirigió su primera película llamada El caer de la noche, que está disponible, por cierto, en la plataforma Max y que es protagonizada por Glenn Close, Whoopi Goldberg y Bridget Fonda. Y también participó en un par de episodios de la serie Smallville, publicó 2 libros y se convirtió, además, en un ferviente activista que luchó incansablemente a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Todo este inmenso legado y el gran recuerdo que dejó tras su paso por las pantallas y por la vida, Christopher Reeve, quien falleció hace casi exactamente 20 años, ha sido recogido y celebrado a través de un documental que llegará a nuestras pantallas, a nuestra cartelera este jueves. Se trata de, precisamente, el nombre es muy apropiado, Superman, la historia de Christopher Reeve. I felt I needed to do something, not just for myself, but for everyone else in the same condition. The fact that Superman was in a wheelchair and was willing to go public with it was huge. Help is on the way. Que es dirigido por la dupla formada por Ian Bonnot y Peter Ettedgui. Este documental que evidentemente no solo recorrerá la trayectoria en la pantalla de Christopher Reeve, de hecho él ha participado en otras películas, no solo fue Superman en la pantalla grande. En Max pueden encontrar, por ejemplo, Lo que queda del día, de James Ivory, un clásico de la década del 90 protagonizado por Anthony Hopkins y Emma Thompson, en el que Christopher Reeve tiene también un papel. Pero bueno, la película de la dupla formada por Bonnot y Ettedgui recorre la trayectoria en la pantalla de Christopher Reeve, pero también su activismo, los desafíos que tuvo que enfrentar después de su accidente y cómo eso no lo amilanó para convertirse en un símbolo de la lucha contra la adversidad en el mundo del cine y el entretenimiento. Esta dupla tiene algunos antecedentes que son realmente notables. Uno de ellos es, por ejemplo, el documental McQueen. If you leave without emotion, then I'm not doing my job properly. I don't want you to walk out feeling like you've just had Sunday lunch. I want you to be repulsed or exhilarated, as long as it's an emotion. Dedicado al célebre y recordado diseñador de modas británico que, como recordaremos, falleció en el año 2010, pero que pese a su corta vida y a su corto desarrollo como diseñador de modas, se convirtió en un ícono de la moda de nuestro tiempo. El documental McQueen está disponible en la plataforma Movie y también pueden alquilarlo o comprarlo en Apple TV+. La siguiente película de Bonnot y Ettedgui, Rising Phoenix. When I saw how sport is accepted, it was logical to start a sports movement. We wanted to change the way people saw people with a disability.
la historia de los Juegos Paralímpicos. Es otro documental que recomiendo con entusiasmo. Es la historia no solo del movimiento paralímpico internacional que empezó con los primeros juegos realizados en la década del 50 y que hoy se ha convertido ya en un movimiento global que reúne atletas con discapacidad de altísimo nivel. La película está disponible en Netflix, cuenta la historia del movimiento paralímpico, pero también se detiene a contar las historias individuales de 9 atletas discapacitados de élite, los desafíos que deben enfrentar a diario en los entrenamientos y cómo, pese a las adversidades con las que han tenido que enfrentarse a lo largo de sus vidas, han logrado convertirse en atletas de élite y deportistas realmente admirables. Rising Phoenix, McQueen, creo que son dos antecedentes que nos permiten albergar muchísimas expectativas por este documental dedicado a Christopher Reeve. Si quieren, previamente, antes de ver esta película, pueden repasar y volver a disfrutar de las 4 películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve. Están todas en Max. Las actuaciones, el trabajo de Christopher Reeve es realmente icónico y seguirá siendo, desde mi punto de vista, el Superman más importante que nos ha dado el séptimo arte. No se pierdan Superman, la historia de Christopher Reeve, que se estrena este jueves en la cartelera comercial. What is a hero? My answer was that a hero is someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. Nos encontramos en el local de Ibero Librerías, aquí en Larcomar, en Miraflores, donde he encontrado un par de libros que tienen mucho que ver con los temas que hemos tratado ahora en el segmento. Por ejemplo, esta edición ilustrada bellísimamente por Luisa Rivera de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que como sabemos próximamente motivará una nueva serie en Netflix que se estrenará en diciembre, y especialmente este fantástico libro que complementa el visionado de Get Back, el documental de Peter Jackson que puede verse en Disney Plus, dedicado a los Beatles y a la grabación de su último álbum. Get Back, de los Beatles, y 100 años de soledad, ilustrado por Luisa Rivera, creo que son dos complementos perfectos para esperar la serie dedicada a 100 años de soledad y para disfrutar de la serie de Peter Jackson que está disponible en Disney Plus. Hablemos del vagón cultural ambiental. Está ubicado en el Parque 3 de Octubre. Es un antiguo vagón del tranvía ferrocarril eléctrico que operó en Lima entre 1878 y 1965. En el año 2012 fue entregado a la Municipalidad de Pueblo Libre y en el 2019 fue transformado en un espacio público no convencional para el fomento de la cultura y la educación ambiental. Bueno, este proyecto, que está enfocado en niños, adolescentes y adultos mayores, busca promover la conciencia ambiental y el aprendizaje cultural, en sintonía con el Programa Municipal de Educación y Ciudadanía Ambiental. Bueno, en la siguiente nota hemos conversado con Lisette Girón, que ella es gerenta de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Pueblo Libre. El vagón turístico-cultural es un espacio que busca promocionar el hábito por la lectura y en este sentido es acompañado de diferentes actividades artístico-culturales que permiten de manera complementaria estimular en nuestros niños este hábito. De un primer momento han sido libros orientados principalmente para la estimulación de la lectura de niños, ¿no? Tenemos libros para niños desde temprana edad, para la estimulación temprana de nuestros niños. Por otro lado, también ahora hemos comenzado a implementar, gracias a las diferentes alianzas con diferentes universidades que se encuentran dentro del distrito, así como institutos, en la rama de investigación.
El vagón turístico cultural es un espacio cultural educativo que permite y facilita de herramientas a los padres para poder fortalecer el amor hacia esta actividad, no solamente presionada por la necesidad de ir al colegio, sino porque es parte de nuestra formación. Invitamos a los diferentes usuarios, vecinos, no solamente de Pueblo Libre, sino de Lima Metropolitana y de todo el Perú en realidad, a visitar el vagón turístico cultural. Nos encontramos en el Parque 3 de Octubre. Las atenciones son de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a domingos. Y si quieren disfrutar de nuestras actividades artísticas, las desarrollamos de martes a domingo a las 4 de la tarde. Así que están invitados a disfrutar de este lindo espacio. Ana Sofía Casaverde, conocida como Galletita de Jengibre, es una diseñadora de interiores y artista de miniaturas que trabaja con origami y pequeños objetos hechos de papel y materiales reciclados. Sus obras exploran la delicadeza y la nostalgia, inspiradas en su amor por lo pequeño y por su madre. Durante la pandemia desarrolló piezas aún más íntimas como flores miniatura. Bueno, su trabajo se ha expuesto en París, en Londres, Bruselas y ha sido reconocida por medios nacionales y también internacionales. Vamos con la galletita de jengibre hecha en el Perú. Hola, soy Ana Sofía Casaverde, soy artista de miniaturas y el objetivo de mi trabajo es intentar capturar los pequeños momentos que nos da la vida. Me dediqué a hacer por un año completo un origami diario. Ahí le agarré muchísimo cariño a hacer origami pequeño, pero no del tamaño del que hago ahora. A partir de la pandemia tenía la necesidad o las ganas de encapsular de alguna manera estos pequeños momentos que nos da la vida, y fue ahí donde decidí achicar un poco más los origamis para poder encapsularlos, ya sea en botellitas, en cuadros, y así fue. Empecé haciendo origamis en miniatura y luego también quería hacer pinturas en miniatura, y fue más o menos a mediados de la pandemia donde decidí realmente enfocarme a hacer puras miniaturas. En mi trabajo lo que yo intento es capturar cosas que a mí me emocionen. Hago flores con colibríes o mariposas volando, porque son cosas que si yo veo en la calle me llaman un montón la atención. O por ejemplo también hago ventanas, ¿no?, con flores alrededor, porque es lo que yo cuando voy caminando es lo que yo veo y me gusta mucho. Y si siento que eso llama mi atención, también va a llamar la atención de otras personas. Y también intento mezclar distintas técnicas y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, para hacer los retablos he tenido que investigar un poco sobre todo lo que significa hacer un retablo, las miniaturas que se hacen dentro de los retablos. Me pongo un ojo de relojero y con una aguja y con mi uña como paleta empiezo a pintar y en cada gota empiezo a tallar con la aguja y dándole la forma que deseo, ¿no? El proceso de mi trabajo varía dependiendo de lo que haga. En el caso de que haga una pintura, por ejemplo, si tengo que hacer La Noche Estrellada de Van Gogh, lo primero que hago es investigar mucho sobre eso. O sea, me pongo a leer cuáles fueron las intenciones, qué pinturas usó, y en base a eso intento sintetizar todo lo que yo siento cuando veo la pintura, y eso mismo lo intento plasmar, por ejemplo, en un lienzo de 1 centímetro por 1 centímetro. Como material principal uso el papel porque es un material que tengo a mi alcance, y también uso distintos materiales que puedo encontrar, por ejemplo, ramas que empiezo a tallar, puedo usar distintos tipos de recipientes, puedo usar alfileres. En realidad intento almacenar en mi cabeza un montón de materiales. Entonces, cuando tengo que hacer algún material en específico, recuerdo este material y pienso que a cierta escala puede funcionar para hacer la miniatura. Una de mis piezas favoritas es el No Puigonte en miniatura, porque fueron la inspiración que yo tuve desde niña. O sea, me he pasado viendo ese programa desde que era muy chica y me encantaba la idea de hacerlos bien pequeñitos y que no sea de papel,
y que Gonta sea de un material de tela como de fieltro. Entonces coser algo tan pequeñito y que siga manteniendo la forma fue complicado, pero creo que el resultado ha sido muy bonito. Otra de las piezas que me ha encantado realizar han sido las mini carteras, que fue para esta comisión que tuve con Vogue, porque era cómo transmito la forma de esta cartera en papel y en un tamaño tan pequeño, ¿no? O sea, cómo hacer que se abran y que sean funcionales y que a la vez tú las veas y que digas, ah, sí, es una Chanel, es una Fenty. O sea, lograr eso fue muy chévere. Y una de las piezas que fue bastante difícil lograr transmitir todo lo que yo quería era La mujer con sombrilla de Monet, porque es una de mis pinturas favoritas y lo más bonito es que cuando yo la publiqué en redes tuvo bastante acogida. La pintura original está ahorita en el National Gallery de Washington, D.C. y ellos se contactaron conmigo, la publicaron en sus redes, pude ver la pintura original y también hicieron bastante contenido sobre yo llevando la mini pintura para que conozca la pintura grande. Ha sido súper bonito. A mí realmente me encantan las cosas pequeñas, o sea, me gustan mucho. De hecho, tengo una repisa bastante completa con puras miniaturas que encuentro en la calle y que me llaman la atención porque, uno, la miniatura se puede colocar en cualquier espacio. Además que hacer miniaturas es un reto porque te limita un montón el saber que tienes que doblar piezas muy chiquititas o que tienes que pintar en espacios muy chiquitos, pero son esos mismos límites los que hacen que mi cerebro empiece a pensar cuánto más puedo yo hacer con ese poco espacio que tengo. Además que cuando tú ves algo pequeño te genera un montón de emociones y de alguna manera yo quería capturar todas esas cosas y juntarlos en algo muy muy pequeñito y fue eso que me llama un montón las miniaturas. Hoy quiero hablarles de uno de los grandes estrenos teatrales del año, que es María Estuardo. Es una obra que nos transporta al siglo XVI en plena intriga política entre dos reinas icónicas, María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra. La obra original, que fue escrita por Friedrich Schiller, ha sido reimaginada en esta versión libre de la italiana Dacia Maraini, quien le aporta una mayor complejidad histórica y veracidad a los personajes, porque se aleja del enfoque romántico del texto original. Bueno, en esta puesta de escena, que es presentada por el ICNA, las talentosas Jimena Lindo y Alejandra Guerra interpretan a las reinas y también a sus acompañantes. Entonces crean un diálogo fascinante entre estas dos mujeres que, aunque nunca se encontraron en la vida real, aquí logran una conexión profunda y poderosa. Bueno, Maraini es conocida por su enfoque en la relación de las mujeres con el poder y subraya en esta obra cómo incluso en la actualidad el acceso de las mujeres a la autoridad sigue siendo limitado. La dirección, que es magistral, ha sido hecha por Alberto Isola, una versión que plantea de manera contemporánea la lucha de las dos reinas en un mundo completamente patriarcal. Ahora me van a permitir agregar una nota personal porque tuve la suerte de ir a una de las funciones y déjenme decirles que esta obra es una verdadera joyita. Alberto Isola nos regala un montaje brillante, muy creativo, que no deja de sorprender, y las actuaciones de Jimena Lindo y Alejandra Guerra son sublimes, realmente sacan lo mejor de su talento para encarnar a estas poderosas reinas. María Estuardo está en el ICNA de Miraflores hasta el 8 de diciembre, así que no se lo pierdan. En las próximas semanas coincidirán en el streaming varios documentales dedicados al universo de la música que creo que prometen muchísimo. El primero de ellos es Louder, de Christy Jacobson. It was really hard in the 90s to be a woman in a feminist band. Men were standing up and yelling, "Shut up and take it off." Una película producida además por la actriz y cantante pop Selena Gómez, que ya está disponible en la plataforma Max y que narra o recorre un poco la historia de las luchas feministas en el mundo de la música pop a través de los testimonios de artistas como Catherine Hanna, como Chaka Khan, como Her y muchas otras cantantes y solistas que cuentan los desafíos que han debido enfrentar en la industria musical siendo mujeres y siendo además mujeres con unas voces y un discurso muy independiente y muy combativo también. Luego, en la plataforma Disney Plus se estrenará un documental dedicado a uno de mis íconos musicales, así que no puedo esperar para
para verlo. Bruce Springsteen and the E Street Band, Diarios de Carretera. There's no getting over the losses to the band. Same lineup for 40 years. You never get over the guys you played with for that long. But it's too late to stop now. Que cuenta el detrás de cámaras, los entretelones de la última gira realizada por el grandioso músico estadounidense junto con su banda. Esta película es dirigida por Tom Simney, quien es un recurrente colaborador de Springsteen, dado que ha dirigido documentales como el Making of de Born to Run, que es probablemente el álbum más reconocido y más celebrado de Bruce Springsteen, pero también películas sobre conciertos como Live in New York o Life in Broadway, también a otras figuras de la música como Willie Nelson o Elvis Presley. Luego también en Disney Plus se estrenará el documental Música de John Williams, del director francés Laurent Bossereau. People say, how do you do so much work? I was filled with the love of music and the pleasure of doing it with great musicians. After he does music for my movie, I start to see my movie in his way. Un documental que está consagrado a celebrar la vida y la obra del compositor de algunas de las bandas sonoras más recordadas y más icónicas de la historia del cine. John Williams es el responsable de la música de Tiburón, de La Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones, de Harry Potter. En fin, creo que en el subconsciente de todos los cinéfilos del mundo están las partituras de John Williams, y en esta película, que además es dirigida por un realizador que tiene una larguísima experiencia en largometrajes dedicados a figuras de la industria del cine, de Hollywood, Natalie Wood, Faye Dunaway, Indiana Jones y Harrison Ford precisamente, pero también tiene un documental que quiero recomendar muchísimo, que en realidad es una miniserie documental llamada Five Came Back, que está disponible en Netflix y que narra la historia de los 5 directores que durante la Segunda Guerra Mundial fueron enviados al frente de batalla en Europa para rodar películas de propaganda que contribuyeran con la causa aliada en aquel conflicto bélico. Aquellos directores son John Huston, Frank Capra, William Wyler, George Stevens y John Ford. Finalmente, se ha hecho un anuncio que creo que los Beatlemaníacos, que deben haber muchos ahora viendo el programa en estos momentos, seguramente ya deben estar esperando con mucha anticipación y mucha ansiedad, que es el documental Beatles 64, que llegará a la plataforma Disney Plus a fines de noviembre. Será dirigido por David Tedeschi y producido nada menos que por Martin Scorsese. Beatles 64 se suma a otras películas que ya están disponibles de hace tiempo en Disney Plus y que ya son casi clásicos instantáneos para los fanáticos de los Beatles, como Get Back de Peter Jackson, y el remake, mejor dicho, la reconstrucción de la película Let It Be, que narra la grabación del álbum póstumo que editaron los Beatles ya a inicios de la década del 70. Todavía hay que esperar un poco para Beatles 64, llegará a fines de noviembre, pero antes podremos disfrutar de la música de Bruce Springsteen, de John Williams y de las mujeres que protagonizan el documental Louder, que ya está, como les dije, en la plataforma Max. Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. Llegamos al final del programa. Hasta aquí llega la edición de hoy de Presencia Cultural. Estoy muy contenta de haber conversado con Danitze. Es muy bonito sentir su pasión por el charango, así como su compromiso con la historia y con la música, por supuesto. También me ha parecido muy interesante conocer a Ana Sofía Casaverde, la galletita de jengibre, quien brilla en el arte de miniaturas, fusionando creatividad y nostalgia con materiales reciclados. No olviden que pueden ir a ver la fantástica obra María Estuardo en el ICNA de Miraflores bajo la dirección de Alberto Isola, y que en Pueblo Libre los espera el Vagón Cultural y Ambiental, un renovado espacio de educación cultural y ambiental. Gracias por estar con nosotros este domingo a las 6 de la tarde. Gracias por ser parte de Presencia Cultural. Tengan una buena semana. Nos vemos el próximo domingo.